Hola chicos, continuamos con la segunda parte del video. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es potencial de acción. Pero para eso vamos a hablar un poquito sobre lo que son las cargas eléctricas de las neuronas. Como nosotros sabemos, la neurona va a estar en reposo, o también nosotros la llamamos polarizada. Cuando escuchamos el término polarizada, significa que la célula está en reposo. Ahora, ¿cómo encontramos nosotros el medio interno de la neurona? Lo encontramos con cargas negativas, o al menos es como nosotros lo representamos, ¿sí? Con menos. Mientras que el exterior de la célula los vamos a poner con más. ¿Y por qué? Porque en el interior de la célula hay una carga negativa debido a que hay una menor positividad. ¿Qué quiere decir esto? Que los iones potasio, ¿sí? Que son iones positivos, respecto a los iones negativos que hay dentro de la célula, no van a ser lo suficientes como para poder predominar en su positividad. Mientras que en el exterior de la neurona vamos a tener cargas positivas. ¿Por qué? Porque hay mayor positividad. ¿Y quién le va a dar esta positividad al exterior de la neurona? Pues el ion sodio. Hay una gran concentración de ion sodio fuera de la célula. Por lo tanto, si comparamos la positividad que hay fuera respecto a la positividad que tenemos dentro de la célula, vamos a ver que en el exterior hay muchas más cargas positivas que en el interior. Por lo tanto, para una mayor comodidad y para que sea mucho más didáctico, se le pone lo que son el signo negativo dentro de la célula y el signo positivo afuera, ¿no? Para representar que afuera hay mucha más positividad respecto adentro de la célula, ¿no? Entonces acá podemos ver cuáles son los iones que predominan dentro de la célula y acá podemos ver los iones que predominan fuera de la célula. Ahora, esta diferencia de cargas, esta diferencia de iones, el hecho de que acá haya más positividad y acá menos, va a generar lo que nosotros llamamos diferencial de potencial. Hay una diferencia de potencial. Entonces, cuando esta diferencia de potencial se hace cada vez más grande, es decir, acá se vuelve mucho más negativa y menos positividad, y acá hay mucha más positividad, entonces obviamente la brecha, la distancia, la diferencia de potencial es grande, aumenta, ¿no? Acá hay mucha más positividad, acá hay menos negatividad, acá hay más negatividad. Entonces hay mucha diferencia de potencial. Y eso vuelve a la neurona en un estado de hiperpolarización. Entonces, mientras más diferencial de potencial haya, mayor hiperpolarización de la célula habrá. Y cuando hablamos de hiperpolarización es porque hay mucha mayor carga negativa dentro de la célula respecto a la de afuera. Por otro lado tenemos la despolarización. Cuando este diferencial de cargas, este diferencial de potencial, se hace cada vez menos, es decir, el interior de la célula cada vez se vuelve menos positivo, cada vez se vuelve menos negativo, hay mucha más positividad. Entonces la diferencia de cargas positivas se hace menos. Y al hacerse menos, hay una menor diferencial de potencial, por lo tanto, la célula entra en despolarización. Obviamente que para eso, para que haya un cambio acá de cargas, tiene que haber un estímulo que supere un umbral y que permita que las cargas positivas entren hacia el interior de la célula y positivicen más la zona interna de la célula. Para esto tenemos un gráfico, este es el potencial en reposo, ¿sí? Hay un impulso nervioso, se abren los canales, entran los iones positivos y positivizan el interior de la célula generando un potencial de acción y por lo tanto despolarizando la célula. La neurona, potencial de acción. Los potenciales eléctricos van a ser generados a través de las membranas de las neuronas. ¿Por qué? Porque van a existir dos componentes importantes en la membrana.
los canales iónicos y las bombas sodio-potasio, ¿no? Los canales iónicos lo que nos van a dar es permeabilidad en la membrana para así poder pasar ciertos iones a través de estos canales hacia el interior de la célula. Pero esos canales tienen la característica que son selectivos, es decir, solamente a ciertos iones les permiten el paso. Por otro lado tenemos las bombas, en este caso la bomba sodio-potasio, la cual nos va a permitir la entrada de 2 potasios y la salida de 3 sodios. El trabajo de ambos componentes en la membrana nos va a generar esta diferenciación de cargas, ¿no? El hecho de que acá haya más positividad y acá haya menos. Entonces, cuando nosotros generemos un estímulo y que queramos despolarizar la célula porque este estímulo superó el umbral, estos canales y estas bombas van a empezar a trabajar y va a haber una diferenciación de concentraciones de iones que van a generar que la célula se despolarice. Entonces, en la célula, el potencial de reposo en la neurona es de menos 70 milivoltios. ¿Sí? Y acá vamos a explicar qué es lo que pasa. La célula está en reposo, en menos 70 milivoltios, viene un estímulo, viene un impulso nervioso. Si este impulso nervioso es lo suficientemente intenso como para superar el umbral, entonces va a llegar a tener una carga de menos 55 milivoltios. Cuando alcanza esta carga, nosotros le llamamos nivel de descarga. ¿Por qué? Porque es el nivel en el que la célula comienza a despolarizarse y los canales de sodio se abren. Se abren de manera que estos entran hacia el lado intracelular y van a empezar a positivizar el interior de la célula. Entonces va a haber muchas más cargas positivas dentro de la célula. Van a entrar rápidamente todo lo que son los iones sodio y la célula se va a despolarizar. Tanto así que va a llegar a un pico que nosotros le llamamos potencial espiga, que es cuando alcanza los más 35 milivoltios. En ese momento en que la célula se despolarizó completamente, ¿qué va a pasar? Los canales de sodio que antes estaban abiertos se van a cerrar. Mientras tanto, los canales de potasio se van a abrir. ¿Y qué es lo que va a pasar? La célula va a empezar a repolarizarse. ¿Por qué? Porque de lo que estaba internamente con cargas positivas, ahora ya no las tiene porque el canal de sodio se cerró, ya no entran más iones positivos de sodio y porque además de eso, los canales de potasio se han abierto y de los pocos iones positivos que quedaban dentro de la célula empiezan a salir lentamente. Entonces, el interior de la célula se va negativizando cada vez más, a un punto en el que se negativiza tanto que por un momento la célula se hiperpolariza. Nosotros ya habíamos hablado antes de eso, ¿verdad? Habíamos mencionado que la célula se hiperpolarizaba cuando había mayor cantidad de cargas negativas en el interior de la célula. Por suerte tenemos a la bomba sodio-potasio, que va a hacer de que la célula recupere y logre alcanzar su potencial de reposo nuevamente. Entonces los canales de sodio y potasio se cierran y empieza a funcionar nuestra bomba sodio-potasio. Entonces llega el estímulo, ¿sí? Genera un potencial de acción, la célula se despolariza, llega a un potencial espiga, se empieza a repolarizar, se repolariza tanto que llega a un momento de hiperrepolarización, pero gracias a la bomba sodio-potasio vuelve a estar en su estado de reposo. Ahora, nosotros tenemos el estímulo subumbral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estímulo subumbral? Es aquel estímulo que va a generar una apertura de canales de sodio, pero este estímulo no va a ser tan potente, no va a superar el umbral, por lo tanto no va a generar una despolarización, ¿sí? Y como este estímulo no va a ser tan intenso, automáticamente la bomba sodio-potasio va a empezar a trabajar para que la célula vuelva a su estado basal. Entonces, cuando el estímulo subumbral
trate de generar una despolarización en la célula, trate de aumentar el potencial de acción, la bomba sodio-potasio automáticamente va a trabajar para que no llegue a despolarizarse y vuelva a su estado basal, a su estado de reposo. Ojo, hay que recordar aquí y hay que dejar un concepto muy claro. También hay lo que es el estímulo supraumbral. ¿Qué quiere decir? Que es un estímulo muy intenso respecto al estímulo umbral. Sin embargo, de esto no va a depender la intensidad de la despolarización. ¿A qué me refiero? La célula solo necesita un estímulo que supere el umbral para que se despolarice. No importa si este estímulo es un estímulo superumbral, si tiene una superintensidad. Mientras supere el umbral va a generar despolarización. Ahora, el estímulo superumbral, porque haya un estímulo superumbral, no quiere decir que la despolarización causada por ese estímulo superumbral va a ser mucho más intensa y mucho más mayor. No. Va a ser igual de intensa que el hecho de que haya un estímulo subumbral. ¿Y esto cómo se llama o cómo se le explica? Como la ley del todo o nada. ¿Qué queremos decir? De que ya sea un estímulo umbral o un estímulo subumbral, mientras ambos logren despolarizar a la célula se va a despolarizar con la misma intensidad. Pero si nosotros solamente hay un estímulo subumbral, no importa cuántos estímulos subumbrales haya, si no logran superar el umbral, entonces la célula nunca se va a despolarizar. Por eso se dice, o es todo, o este estímulo, ya sea supraumbral o umbral, genere la suficiente intensidad para despolarizar la célula, o un estímulo subumbral que por más que haya muchos estímulos subumbrales, mientras no supere el umbral necesario, el umbral mínimo, mientras no llegue al nivel de descarga mínimo que es menos 55 milivoltios, la célula no se va a despolarizar. Aclarado esto, pasamos a explicar nuevamente lo que ya habíamos conversado, pero con los pasos, ¿sí?, un poco más detallados. Entonces, estamos aquí, la célula está en reposo, con su potencial de reposo, menos 70 milivoltios, disculpen. Llega un estímulo que trata de despolarizar la célula. Si ese estímulo supera el umbral, supera los menos 55 milivoltios, la célula se empieza a despolarizar, se abren los canales de sodio, ¿sí?, que son voltajes dependientes, y automáticamente empieza a ingresar mucho sodio a la célula. El interior de la célula se positiviza tanto que llega a tener un potencial de menos 35 milivoltios, ¿no? Cuando llega a ese nivel, nosotros ya le llamamos potencial de espiga. Y es en ese momento cuando los canales de sodio que estaban inicialmente aquí abiertos se cierran. Se cierran y ya no ingresa más iones sodio al interior de la célula. Y al mismo tiempo se abren, ¿sí?, se abren los canales de potasio y el potasio empieza a salir desde el interior de la célula. Entonces, al final, ¿qué nos queda? Una célula que tiene muy poca energía positiva, donde predominan más las cargas negativas y por lo tanto se repolariza, ¿sí? Se repolariza tanto hasta que llega a un punto de hiperpolarización, donde el interior de la célula está cargado negativamente. Por suerte, tenemos a la bomba sodio-potasio, ATPasa, que lo que va a hacer es generar la entrada de 2 potasios adentro de la célula y la salida de 3 sodios al extracelular, permitiendo que la célula vuelva a su estado de reposo y recupere su potencial de reposo, ¿sí?, y llegue de nuevo a los menos 70 milivoltios. Ahora, el otro punto que también vamos a tocar es la sinapsis. Eso lo dejo para la tercera parte del video.